Hola, bienvenidos a Devocionales Cristianos en ASMR. Venimos con un nuevo devocional y para empezar quiero decirte que aunque tengo mi Biblia ahí, voy a leer de mi celular porque mi Biblia es muy grande y le pego al micrófono cuando leo desde ella. Pero voy a leer la misma versión, que es la NBI, nueva versión internacional. Vamos a comenzar, pero quiero comenzar con una oración, así que te invito a que cierres tus ojos y te dispongas a hacer una corta oración conmigo. Mi Señor misericordioso, gracias por tu palabra que es viva y nos enseña de tu carácter. Gracias porque al estudiarla podemos conocerte mejor, conocer a ese Dios maravilloso y omnipotente que tenemos, a ese Dios que nos creó y que al querer lo mejor para nosotros nos dejó sus mandatos por escrito, un manual de vida que si seguimos nos llevará a disfrutar de una vida eterna a su lado. Mi Dios, estoy tan agradecida por tener una Biblia a mi alcance. No permitas que la dé por sentada y al contrario, anímame a leerla a diario, a estudiarla constantemente, a meditar en ella día y noche, a memorizarla, pero sobre todo a vivir según lo que en ella está consignado, y que todo esto no lo haga yo para mi propio beneficio, sino para darte toda la gloria y honra, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer hoy Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Y de ahí vamos a escoger un versículo para estudiar. Sin embargo, con esta parte de la Biblia me pasó algo muy interesante que normalmente no me pasaba, y es que casi todos los versículos me llamaron la atención. Así que vamos a tener varias semanas leyendo una y otra vez Mateo capítulo 3 versículos del 1 al 12. Pero en cada video vamos a escudriñar en versículos diferentes. Así que vamos a comenzar. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán decir: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego.
Yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Entonces el versículo que vamos a estudiar el día de hoy es Mateo capítulo 3 versículo 2, que dice: decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Resumen o parafrasear el versículo. Juan el Bautista instaba a todos los que veía a arrepentirse de sus pecados, porque el Mesías iba a llegar pronto. ¿Quién lo escribió? Mateo. ¿Quién habla? Juan el Bautista. ¿A quién se dirige? A todos los que en ese tiempo estaban en el desierto de Judea, preferiblemente judíos. ¿Qué se dice antes y después del pasaje? Antes, Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea. Después, el profeta Isaías ha hablado de Juan el Bautista, diciendo que iba a proclamar la llegada del Mesías en el desierto, instando al arrepentimiento de los pecados. ¿En qué momento de la historia se escribió? Del 55 al 70 después de Cristo. ¿Sobre qué tema está hablando? La venida del Mesías. ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? En el año 15º del imperio de Tiberio César, del 27 al 29 después de Cristo, en el desierto de Judea, que es un desierto en Israel que se extiende desde el este de Jerusalén hasta el Mar Muerto. Personajes. Tenemos a Juan el Bautista. Su apodo, el precursor de Cristo, fue enviado por Dios a preparar el camino para el Mesías que venía. Juan era de un linaje sacerdotal de ambos lados de sus padres. Su papá se llamaba Zacarías, sacerdote de la serie de Abía. Su mamá se llamaba Elizabeth y pertenecía a la familia de Aarón. Juan nació en una ciudad al sur de Judea, casi 6 meses antes del nacimiento de Jesús. Su nacimiento fue pronosticado por un ángel a su padre mientras estaba ministrando en el templo. Como niño y joven vivió en el desierto como un nazareo. Llamó a los hombres a arrepentirse y a volver sus corazones a Dios. Isaías lo describió como una voz que clama en el desierto, significado que Juan tendría una actitud de humildad en relación a su posición de anuncio a Cristo. Comía langostas y miel. Atraía a grandes multitudes, pero constantemente les decía que él era insignificante en comparación con el Mesías por venir. Cuéntame aquí en los comentarios qué dato no conocías de Juan el Bautista. Y esto me recuerda que en la cuenta de Instagram Lecturas de Fe, que es la cuenta de Instagram del canal de YouTube Lecturas de Fe, que es donde estamos leyendo la Biblia en un año y ya estamos terminando el 3er libro. En ese Instagram publico a veces este tipo de datos
de personajes que no conocemos, que cosas que se nos pasan por alto de algunos personajes de la Biblia. Así que si quieres seguirme en el Instagram Lecturas de Fe, el link está en la caja de descripción que está exactamente debajo de este video si me estás viendo en YouTube. Y también aprovecho para invitarte a leer la Biblia en un año. Ya leímos Génesis, Éxodo, estamos terminando Levítico. Y si dices, no, pero ya me quedé mucho, estoy haciendo compilaciones. Entonces hay, aparte de los videos diarios, hay un video completo para escuchar el libro de Génesis. Y hay un libro completo para escuchar el libro del Éxodo. Y pronto vendrá el de Levítico y así sucesivamente, para que te vayas poniendo al día. Continuamos. ¿Qué es lo que no se ve a primera vista en el texto? El Mesías estaba próximo a venir. Juan el Bautista no temía hablar de sus creencias. Juan el Bautista quería que todos se salvaran. Juan el Bautista cumplía el propósito de Dios para su vida. ¿Para qué se dice esto? Para que los judíos cambiaran sus vidas y fueran por el camino correcto. ¿Por qué se dice esto? Porque en Israel no había habido un profeta desde Malaquías, 500 años antes. Este periodo se conoce como periodo intertestamentario y por eso la gente empezó a dividirse entre partidos y grupos. Cada uno de ellos adjudicándose el derecho de interpretar las escrituras y dirigir al pueblo. Entre estos grupos disminuyó el verdadero entendimiento de Dios, lo que dio paso a un largo periodo de confusión. Buscar si hay un sí o contraste, hay un porqué, que es una conjunción átona y puede usarse como conjunción casual para introducir oraciones subordinadas que expresan causa, como encabezamiento de las respuestas a las preguntas introducidas por la secuencia ¿por qué? Y en este caso la primera. Este ¿por qué? Decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces este ¿por qué? Se usa como una conjunción casual para introducir oraciones subordinadas que expresan causa. ¿Por qué voy a arrepentirme? Porque el reino de los cielos está cerca. Nos está dando una explicación de por qué debemos arrepentirnos. ¿Cuál es el género literario del texto? Narrativo histórico. Palabras clave y qué tipo de palabras son. Tengo arrepiéntanse, que es la segunda persona del plural ustedes, del imperativo afirmativo de arrepentirse. El verdadero arrepentimiento se refiere al momento en el que la gente ya no peque, no se resista a Dios. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca de perdón. Otra palabra es reino, que es un sustantivo masculino. Es un estado gobernado o encabezado por un rey o reina. También está cielos, que es un sustantivo masculino, que es un estado o lugar en que mora Dios. Y tengo reino de los cielos, que es una esfera en la que Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida. Según el pastor Paul M. Sadler, la Biblia enseña que hay 3 cielos. El primero es una atmósfera al que se refiere el salmista en Salmos 104:12, donde dice: tienen su morada las aves del cielo que cantan entre las ramas. El segundo es el firmamento o sistema solar. El salmista dice en Salmos 19:1:
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. En Éxodo 32:12 se hace referencia a las estrellas del cielo. En Nehemías 9:6 dice: solo tú eres Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, los planetas y las estrellas. Y un tercer cielo que es la morada de Dios, y donde hay una innumerable hueste de ángeles que adora y sirve al Señor. Pablo revela que fue arrebatado al tercer cielo, donde recibió una revelación adicional del Señor con respecto al ministerio. El apóstol también lo llama paraíso. Lo podemos leer en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 4, que dice: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. ¿Conocías este versículo? 2 de Corintios 12, versículos del 1 al 4. ¿Conocías este conjunto de versículos? ¿Y conocías esto de los 3 cielos en la Biblia? Cuéntame aquí en los comentarios si me estás viendo en YouTube. Otra palabra clave me pareció que era cerca. Es un adverbio y significa a corta distancia. Significado de palabras desconocidas no hay. Determinar las palabras literales y en sentido figurado. Todo es literal. Usar la imaginación para ver la escena del pasaje. Juan en el desierto, un hombre delgado por el tipo de alimentación que llevaba, con ropa de pelo de camello, nada elegante ni ostentoso para la época, hablando del Mesías que iba a venir, de las Escrituras que los judíos deberían conocer al pie de la letra, pero que por la falta de profetas en 500 años ya no tenían tan claras, instando a todo el que pasaba por ahí a arrepentirse, porque pronto vendría el Salvador. ¿Qué otros versículos se relacionan? Mateo capítulo 4, versículo 17, que dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 11:20. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ezequiel capítulo 18, versículos del 30 al 32. Por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartados de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. Marcos capítulo 6, versículo 12. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran. Marcos capítulo 1, versículo 4. Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Marcos capítulo 1, versículo 15. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha establecido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lucas capítulo 24, versículo 47. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando
comenzando desde Jerusalén. Hechos capítulo 17, versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Mateo capítulo 10, versículo 7. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice el texto sobre Dios? Que su reino está cerca. ¿Qué dice el texto sobre Jesús? Nada. ¿Qué dice el texto sobre el Espíritu Santo? Nada. ¿Qué dice el texto sobre los hombres? Debemos arrepentirnos. Debemos increpar a otros al arrepentimiento. ¿Qué dice el texto sobre los ángeles santos o caídos? Nada. ¿Qué dice el texto sobre el resto de la creación? Nada. Mandamientos a obedecer, arrepentirnos de los pecados. Promesas que reclamar, nada. Ejemplos a seguir, no. Ejemplos a evitar, no. Pecados a evitar. Y aquí ya me gustaría que tú pensaras de qué debes arrepentirte. En general, piensa tú, no me lo escribas, piénsalo tú. ¿Cuáles son esos pecados de los que te tienes que arrepentir ya? Porque el reino de Dios está cerca y lo sabes y lo estás viendo en noticias y todo el mundo lo está diciendo. La segunda venida de Jesús es inminente y te invito a que pienses en qué pecados estás cometiendo, te arrepientas de ellos y dejes de caer en tentación. Continuamos con pecados para confesar. Ya tú hablas eso con Dios. Hay algo que necesito creer, algo que Dios ha revelado acerca del mismo en lo que necesito confiar. Su reino viene pronto. ¿Cómo puede cambiar mi vida al saber lo que Dios dijo en este pasaje? Me hace ser más consciente de mis pecados y querer enderezar mi vida para estar cada vez más preparada para la segunda venida de Jesús. ¿Qué debe cambiar en mi vida? El caer constantemente en ciertos pecados, porque a mí me pasa que yo me arrepiento de algunos pecados y vuelvo y caigo. No sé si a ustedes les pasa, entonces debo trabajar en eso. Preguntas que me hago al leer este pasaje. ¿De qué pecados no me he arrepentido? Porque a veces nosotros tenemos muy en cuenta ciertos pecados, ¿no? No sé, voy a inventar. Soy grosera con mis papás. Me robo las vueltas cuando en la tienda me las dan mal. Soy altanera con mis jefes. Soy mala vecina. Cosas así. Pero hay cosas que no vemos. Por ejemplo, no me doy cuenta que cuando mi hermanito habla, yo hago mala cara. Y eso es no amar a mi prójimo, que es uno de los mandamientos. No me doy cuenta que me burlo de las personas, hermanos en la fe cristianos, que tienen creencias diferentes a la mía, que son de otra denominación, por ejemplo. Cosas así. Entonces yo te invito a que te pongas a analizar a la luz de la palabra y en tu lectura diaria si tú estás cometiendo ciertos pecados que estás pasando por alto y que te arrepientas y cambies. Otra pregunta que me hago es en qué pecados sigo cayendo constantemente. Entonces el chisme no puedo
dejar el chisme. Cada vez que me encuentro con la señora de la zapatería, siempre me cuenta chismes y me quedo hablando media hora con ella porque me gusta hablar de mi prójimo y sigo haciéndolo. Cambio de zapatería. Cuando la señora empiece a chismosear, yo mejor me despido y me voy. ¿Qué puedo hacer para no caer en eso? ¿Qué estoy haciendo para parecerme cada vez más a Cristo? Estoy profundizando en mi oración, en mi tiempo de oración. Estoy acrecentando mi fe. No sé, piénsalo. Sé que por mis obras jamás voy a poder ser digna de ir al cielo, pero que eso pasará por gracia. Tengo mi confianza puesta en Jesús. O sea, yo confío que si voy a ir al cielo o todavía tengo mis dudas. Y creo mejor que si asisto a la iglesia todas las semanas, con eso ya voy al cielo. No he entendido bien que es un regalo que Dios ya me dio, enviando a su Hijo al mundo a morir por mí, y que fue suficiente eso. No he entendido que no hay algo que yo pueda hacer para llegar al cielo. Todo es por gracia, es un regalo. Entonces, si estás confiando suficientemente en Jesús o crees que tú tienes ahí algo que debes hacer para ir al cielo, ¿qué pasos prácticos puedo dar para aplicar esta verdad en mi vida? Cada vez que sea consciente de estar pecando, detenerme, huir e inmediatamente pedir perdón a Dios en oración. Y acá termina nuestro devocional. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que haya habido algo que te haga reflexionar durante tu semana y te ayude a acercarte más a Dios. Por ahora vamos a terminar con una oración. Te invito a cerrar los ojos. Esta es una oración muy corta. Mi Señor, tengo claro que tu reino está cerca y lo añoro porque mi anhelo es poder alabarte y adorarte por toda la eternidad. Ayúdame a ser cada día más como tu Hijo amado. Santifícame día a día porque no quiero volver a pecar contra ti, sino que quiero prepararme para tu pronta venida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas sentido ASMR con este video. Si fue así, por favor dale me gusta y suscríbete al canal antes de irte. Si no me estás viendo en YouTube, por favor entra a la plataforma, busca el canal Devocionales Cristianos en ASMR y suscríbete dando clic en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece. De esta manera no te vas a perder de mis próximos videos. No te vayas sin visitar la caja de descripción que está bajo este video. Si me estás viendo en YouTube, en donde vas a encontrar los links a mis demás canales, los links a mis cuentas de Instagram y más información que puede ser útil para ti. Recuerda que te invito especialmente a los canales Acercándote a Dios para que oremos juntos los martes y los viernes por ahora, y a Lecturas de Fe, en donde hay videos de lunes a viernes, sin contar los festivos en Colombia y donde estamos leyendo la Biblia en un año, y algunos sábados cuando terminamos libro y se hace recopilación de todo el capítulo. Y también más adelante vamos a seguir trayendo prédicas de personajes famosos de la iglesia cristiana que hace mucho tiempo fallecieron, pero que nos dejaron unas enseñanzas increíbles. Te invito especialmente a escuchar sobre la conversión de Charles Spurgeon. Es una historia muy interesante que deberías conocer y voy a seguir trayendo más prédicas de él más adelante. Entonces te invito a suscribirte a ese canal y a seguirme en el Instagram, que ahí también estoy compartiendo en las historias frases muy interesantes para que puedas ahondar y profundizar en tu relación con Dios. También te invito a que me sigas en el Instagram, en Facebook o en TikTok de la cuenta Acercándote a Dios, que es aad.oraciones. En cualquiera de esas
Facebook, Instagram o TikTok publico a diario una oración corta, así que puedes ir a escucharla y orar todo el tiempo conmigo. Gracias por haber visto este video. Si llegaste hasta este punto, por favor déjame este emoticón en los comentarios, me encantaría saberlo. Agradezco mucho tus comentarios